Lyudmila volvió a caminar por el apartamento, mirando a su alrededor con incredulidad. ¿Todo le pertenece a ella ahora? Cerró felizmente la mujer los ojos ante la gran y luminosa cocina, un verdadero reino de acero inoxidable brillante y los electrodomésticos más modernos. Poniendo el pollo en el horno a Kolenka no le gusta esperar justo después de llegar a casa del trabajo. Su marido estaba acostumbrado a sentarse a cenar y sus hábitos no le permitían cambios de horario hasta hace poco. La familia de Liuda y Kolya vivía en un edificio que no era un edificio antiguo y corriente de Khrushchev. Pues bien. Sí, mientras vivía, probablemente solo pasaba la noche porque el marido y la mujer pasaban la mayor parte del tiempo en el trabajo, no tenían la oportunidad de relajarse frente al televisor y comunicarse. Los cónyuges estaban casados, llevaban años viviendo. Tiempo suficiente para conocernos por todos lados. Conocimos lo bueno y lo malo cuando Luda acababa de ingresar al primer año. Instituto Local de Ingeniería Mecánica. Y Kolya estaba terminando su tercer año de Tecnología Química, y de alguna manera se convirtieron. Al principio nos comunicábamos de forma puramente amistosa, íbamos juntas a la biblioteca, a veces íbamos a una discoteca en la Casa de la Cultura y luego empezamos a salir. Kolya cuidaba maravillosamente a todas las chicas del dormitorio, para envidia de todas las chicas. Fácilmente podía llegar al público por la mañana con un ramo de flores para entregar y desaparecer rápidamente porque necesitaba llegar a tiempo para llegar a su institución educativa. Podía, después de clase, esperarla con un paraguas en la puerta del edificio de la universidad porque después del almuerzo empezó a llover y por supuesto ella no tenía paraguas. Él pudo llevarla inmediatamente a un café. Después de recibir un bolso solo para complacer a su novia, bueno, tenían todo lo bello y bueno en la vida, y Luda, por supuesto, se enamoró perdidamente. Es cierto que tampoco hubo días muy buenos. Si la bolsa llegaba tarde, lo que en aquellos días no era raro, entonces Liuda y Kolya podían simplemente caminar por las calles durante horas tomados de la mano, o si afuera era invierno y hacía un frío insoportable, húmedo y resbaladizo, se subían a un autobús. Con un recorrido circular y pedaleé de punta a punta. Pero juntos pero no había nadie en esos años. Ivo Nikolai sugirió que la gente se casara en el primer verano de su relación, pero la chica, a pesar de estar perdidamente enamorada de un chico joven y guapo, lo rechazó, o mejor dicho, no ni siquiera se negó, pero llamó su atención sobre el hecho de que realmente no tienen donde vivir, simplemente no tienen donde vivir, y eso es todo. La propia Luda fue muy simple, por no decir que la familia pobre no tiene que limpiar las tiendas y por lo tanto, millones no son una carga para ellos y Galerigen de sus hijos Luda y no ve. Rigo Musogo Manito y no es de extrañar que lograra matricularse después del colegio. Solo el trabajo duro y una inclinación innata hacia las ciencias exactas y naturales la ayudaron entonces. Entonces Lyudmila vivió mucho, su madre tampoco tuvo la oportunidad de jugarle una boda. O darle vivienda a su hija, y luego vivir de lo que fuera necesario y no sentarse en el cuello de sus padres. La familia de era cierta, además de su hijo Nikolai, también tenían una hija, Natasa, la menor, y allí me enamoraré. Los padres tenían buenos trabajos. En general, había más oportunidades y un apartamento de 3 habitaciones, pero la madre de Nikolai inmediatamente le dejó claro a su hijo y a su novia que no había lugar para una familia joven en él. Nosotros solos, también tenemos una hija. También necesitamos ponerla de pie, entonces ¿quieres ocupar una habitación en la segunda? Estamos en la tercera, Nata. ¿Y cómo vamos a vivir juntos en tanta multitud? No, no funcionará, no es así. Incluso necesitas pensar en ello, pero si das a luz como Natasa a los gritos de tu bebé, aprende no y no otra vez ya eres un adulto. Piensa por ti mismo. Luda quería decirle al potencial entonces suegra y el bebé. Definitivamente no va a suceder pronto, pero la mujer realmente no entendió, simplemente decidió que su hijo se moría por casarse, eso es obvio, pero van a ayudar a su hija, no hay demanda para ellos. Hija luego rechazó a Kolya y decidieron que primero se recuperarían y luego hablarían sobre la familia. Por supuesto,
Nikolai pensó que esa decisión para su amada no era de su agrado, pero ¿a dónde ir? También entendió que si no tiene dónde vivir, entonces ¿para qué esta familia? Correcto, dice Luda, primero hay que levantarse y solo después crear un estudio familiar, naturalmente. Nikolai acababa de graduarse, los tiempos eran tales que había muchas oportunidades, solo tenía tiempo para darse la vuelta y mirar más de cerca hacia donde sopla el viento. Kolya y le pareció rentable, consiguió un trabajo en el laboratorio meteorológico de una empresa confiable que incluso en los difíciles años 90 sobrevivió y no colapsó. Poco a poco comenzó a ganar dinero Lyudmila aunque no se quedó al margen, la niña trabajó a tiempo parcial. Poco a poco, ella le hará pruebas a alguien, hará dibujos, rápidamente escribirá un curso, así también tendrá dinero. También había madres poco a poco empezó a ayudarse y a gastar en ella misma hasta ese momento, la niña no sabía lo que significaba vestirse bien o ir al mar, y ahora sus sueños se hicieron realidad. Nikolai tenía muchas ganas de formar una familia. Sus padres le dijeron de manera bastante opaca que ya había crecido, que es hora de volar fuera del cálido nido. Sí, y no estaría de más dejar la habitación de Natasa, una habitación, la más grande con una logia para él y su padre, será suficiente para ellos, la otra, la más pequeña, pero a partir de la tercera. Construirán un gran salón para que toda la familia pueda reunirse allí por la noche para tomar té y simplemente hablar, por lo que Kolya todavía pensaba que aparentemente no estaba incluido en el concepto de familia porque estaban tratando de sacarlo de aquí. Para tomar un trago rápido, pero como empezaron a insistir tanto ni siquiera dijo malas palabras y pidió trabajo para que le dieran una habitación en un hostal tipo familiar. La empresa incluso podía estar orgullosa de dicho alojamiento para sus empleados. Se lo proporcionaron a sus empleados poco después. Kolya recibió una habitación de M con cocina y baño en el piso. Liuda y Nikolai firmaron y los jóvenes no se lucieron en la boda, hicieron todo con tranquilidad y de corazón, lo principal es que a ellos mismos les gustó. La madre de la novia les dio todo lo que pudo, un juego de platos y ropa de cama en un lugar nuevo, como un juez experimentado. Todo siempre será útil, pero no horneó que su suegra hizo otro regalo. Él y su padre les dieron a los jóvenes 2 entradas para el teatro porque es útil para que los jóvenes se diviertan y pasen tiempo en una sociedad intelectual. Bueno, Luda, por mucho que estuvieran increíblemente felices con el teatro. Esto significa que solo ahora vivían separados del teatro y podían tener su propio lugar. Lo primero que hizo Lyudmila fue conocer bien a las mujeres del piso y hacerse amiga de ellas para la joven. Esto resultó en todo tipo de bonificaciones agradables. Los vecinos podían vigilar sus cacerolas en la cocina si ella necesitaba escaparse. Desde las estufas de la habitación, podía recordarles que debían quitarse la ropa de cama, no los regañaban mucho por todo tipo de pequeñas violaciones de las reglas, en una palabra, encontraron un lenguaje común y se ayudaron mutuamente en todo. Manera posible, Luda podría responder a sus hijos. Explicar algún tema complejo de matemáticas o hacer un seguimiento de la universidad para que los niños y las niñas no deambularan por el salón y fueran a clases, era conveniente para ambas partes. Nikolai, cuando regresaba del trabajo, siempre se sentaba inmediatamente en la mesa porque fue recibido con una deliciosa y caliente cena. Luda rara vez dejaba comida para el segundo día y prefería cocinarla fresca. Y el frigorífico de su habitación era muy viejo, comprado de segunda mano. Cocine fresco en lugar de correr el riesgo de ser envenenado. Kolya no estaba demasiado agobiado por las responsabilidades del hogar. No había necesidad de hacer nada, ya que Luda siempre regresaba de la universidad mucho antes y sus turnos a menudo fluctuaban. Resultó que cuando llegó ya todo estaba rehecho, la ropa colgada, la comida preparada, la limpieza hecho, era belleza y no vida, pero tenían suficiente para una vida modesta y tranquila. Sí, y tampoco era necesario descontar el trabajo a tiempo parcial de Lyudmila. La niña hizo todo lo posible para contribuir al presupuesto familiar, su salario. Nuevamente lo que más preocupa es que en su pequeña familia cada uno se ocupaba de su propio negocio y por eso tenían sol. Todo salió bien,
bien y sin problemas cuando Lyudmila terminó sus estudios en la universidad y Lyudmila, los jóvenes se enfrentaron a la pregunta de quién sería el próximo. Nikolai insistió en que ahora era posible tener hijos, pero su esposa inesperadamente no. Apoyó a Coca. ¿Y a dónde fue nuestro Pim? Sí, en condiciones de hacinamiento, ya sabes, viví. Es en condiciones tan estrechas que no le deseo ese destino a mi bebé. Trabajemos un poco y de alguna manera podremos solucionar nuestro problema de vivienda. Solución muy concreta y bien fundada, conseguirá un trabajo. Un trabajo así donde pagan mucho, pero también las condiciones son difíciles, no solo hay que viajar en un viaje de negocios con equipos complejos, sino que también hay que trabajar en turnos, ya sea de noche o de día. Pero pueden ganar dinero rápidamente en su propia vivienda, al menos algo de Nikolai pensó y estuvo de acuerdo cuál era el punto de discutir con su esposa. Entendió que una habitación pequeña en un dormitorio está lejos de ser lo que le gustaría darle a su propio hijo. Y luego, por casualidad, Lyudmila estaba girando como una sartén. Bien. Además de este difícil trabajo, la joven también consiguió un pequeño trabajo a tiempo parcial. Y vivieron y Liuda puso todo el dinero que recibió del trabajo en un lugar designado del apartamento y también reunió a Nikolai, siempre que fue posible, para unirse a esta colección, entendió que también le convenía poder adquirir una vivienda como lo más rápido posible. A decir verdad, el joven no estaba acostumbrado a las condiciones de un albergue, por mucho que buscara, estaba en un apartamento con comodidades, pero aquí estaba lejos del nivel de comodidad que necesitaba, por lo que Lyudmila y Nikolai continuaron viviendo. Ahorraron diligentemente para ellos mismos, no compraron nada extra, todos los productos estaban en oferta, Luda los llevó de vacaciones, no se fueron de vacaciones ni una sola vez durante este periodo, en resumen, cada centavo gratis se gastó para hacer su sueño se hace realidad lo más rápido posible. Por cierto, han pasado largos años, Luda ya ha realizado bastantes viajes de negocios prestigiosos y ya estaba pensando en empezar a cuidarlos ya que la vivienda, según sus cálculos, se volvió realidad. Resultó ser tal que tenían ahorrado casi lo necesario, claro, para un piso grande completo en el centro, no contaban con. Tendrían que conservar uno así durante mucho tiempo, pero un apartamento pequeño o de una sola habitación en un edificio de la época de Khrushchev, si estaba en las afueras, era fácil, era bastante viable y realista. Ellos y entonces ya ves, ya puedes pensar en los niños. Tenía muchas ganas de ser madre cuando Liuda llegó a casa del trabajo y abrió una caja de zapatos en la que, año tras año, metía el dinero que ganaba con sus propias manos y luego dentro. Primero se quedó atónita, estaba casi vacío, solo que en el fondo había unos billetes de $1 y eso es todo y ya no había rastro de ella. Trabajo y sus noches de insomnio durante más de 3 años, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Qué pasó con el dinero? Es una cantidad considerable y no desaparecerá de la caja cuando Nikolai llegue a casa por la noche, asustado, llorando, la esposa lo esperaba manchado y el interrogatorio se realizó como instrumento de tortura esa caja de zapatos vacía, pero el joven no lo negó, pero dicen que había dinero, pero se lo di, como lo haría alguien. Sus padres. Lindsay quería un coche para poder ir a la universidad, no en autobús, sino cómodamente. ¿Y de dónde podrían sacar inmediatamente una cantidad tan grande de dinero? Solo de mi hermano mayor, pero la gente no tiene por qué preocuparse, prometieron que lo devolverían en partes y que no confiaré en mi familia. Después de todo soy un hermano mayor y puedo regalarle un auto a una niña ahora contigo no funcionará porque Luda no pensó mucho. Simplemente empacó sus cosas y se fue a vivir con su madre. Y antes de eso le contó a Nikolai todo lo que pensaba sobre él, lo cual no quería involucrarse con el hijo de su madre. Se casó con un hombre adulto. Ahora bien, si hubiera ganado todo ese dinero, entonces habría habido algo más de que hablar esto. Hablar pero no, ella no quiere. Ella estaba en casa, por supuesto, pero aguantó, de su empresa natal y ella ignoró a su esposa. Nikolai se rindió después de una semana,
gastado en el coche de su hermana sin consultar a su esposa, Luda accedió a regresar con él, pero con una condición: nadie de sus padres en asuntos financieros. Sus familias y en general saben menos, duermen profundamente. Nikolai prometió que ya no hablaría del hecho de que él y su esposa tenían dinero reservado para algo. También se dio cuenta de que lo trataban un poco deshonestamente porque los adultos no podían ayudar, pero entender lo que le pedían a su hijo, no sus fondos personales y los que en su mayoría ganaba su esposa. Pero después de una pelea, ¿para qué agitar los puños? Lo hecho, hecho está. Y en cualquier caso, se puede. No vuelvas ahora. Luda se puso más atenta a que y cuanto deja en casa, todo el dinero que tienen juntos, y los revisó cuidadosamente cada vez que hubo tal oportunidad entre los comandantes. Gracias al segundo trabajo de Nikolai, la cantidad requerida no se ahorró por mucho tiempo. Ambos cónyuges recibieron bien, Kolya, dada la gran carga de trabajo, y Liuda, debido a un horario irregular y numerosos trabajos en los viajes. Cuando el costo de la vivienda casi estaba cobrado, Luda volvió a mirar de cerca los apartamentos. En ese momento, realmente subieron significativamente en precio y ya no tenía años, para ser más precisos, recientemente Lyudmila cumplió años y la cuestión del embarazo era lo que llaman abierta y apremiante, pero ella todavía no quería dar a luz a un bebé en un albergue. Solo por principio Lyudmila estaba segura de que era necesario presionar un poco más fuerte y toda la cantidad necesaria estaría en sus manos para pensar en tener un hijo después de los años y viajes de negocios en condiciones inhumanas. Lyudmila y Nikolai lograron ahorrar para un pequeño departamento en las afueras. Estaba ubicado en una zona residencial muy alejada de la ciudad y con malas condiciones. Suministros de transporte, por supuesto. También prometieron construir aquí con el tiempo una línea de trolebuses. Y hasta ahora solo funcionaban raros minibuses y taxis caros, pero Liuda y Kolya ya estaban felices de que el apartamento ahora les perteneciera. Esta adquisición estuvo lejos de ser ideal, pero a pesar de que era solo una residencia normal, fue necesario literalmente reemplazar todo lo posible. Al menos de alguna manera podrían ponerse en contacto y Lyudmila sería invitada nuevamente sin días libres y en días libres, con uno irregular. Agenda e innumerables viajes de negocios, ahora la conducían sola. El sueño es ganar dinero para hacer reparaciones y facilitar la baja por maternidad. La madre de una joven vio lo que estaba pasando en la familia de su hija y más de una vez advirtió a Lyudmila: hija, no es momento para que trabajes, los años se acaban, vamos, siéntate en casa y cría a los niños, y Nikolai, no importa hilar y ganar lo que necesitas, de lo contrario eres el único que hará, por lo que puedo ver. Luda entendió que había algo de verdad en las palabras de su madre, y para nada, aunque cuando empezó a plantear el tema a los cónyuges que ella ya había hecho su aporte y ahora su turno, fue seguido invariablemente por una furiosa reprimenda. En una familia moderna, no es el hombre quien gana el dinero, sino el hombre que tiene éxito. También trabajo duro y también traigo dinero a casa. Cochecito familiar. Lyudmila dudaba que todavía fuera necesario esperar hasta que fuera posible que ya no tuviera edad suficiente para quedar embarazada. Sí, y el deseo de comprender al pequeño, más que suficiente, hay que captarlo mientras funciona. No se sabe si funcionará, pero tan pronto como ella comenzó a expresarle todos sus pensamientos a su esposo, él comenzó: para enojarme mucho con ella, viste que necesitábamos cambiar completamente las tuberías y el tubo ascendente también, papá, y que cambiamos el cableado en todo el apartamento. ¿Sabes cuánto costó? Estabas de viaje como siempre, y yo sabía que apoyabas a nuestra familia y no te golpeaste el dedo, entonces nada te saldrá bien. Debes presionar un poco a Luda Smir con las palabras Kolya y alquilar hermosa y adecuada para la vida. La madre de Nikolai también fue muy amable con la idea de tener nietos. Le dijo a su nuera en un texto sencillo, sin mucha vergüenza en sus palabras: el bebé es de una hija, un nieto y un perro, un perro. Así que no cuentes conmigo para romper a mi hijo para complacerte. Usted mismo llegará de alguna manera a un acuerdo y luego verá si lo necesita. Dar a luz, sin embargo, sucedió algo que asustó a Lyudmila.
Quedó embarazada y se lo había contado a mi marido porque llevaban mucho tiempo juntos y por fin podían empezar a planificar una nueva incorporación a la familia. Pero sucedió exactamente lo contrario. Nikolai no solo no estaba contento con la noticia, sino que también acusó a su esposa de preparar todo específicamente para él. Irritarlo y obligarlo a arar sin enderezar la espalda y sin ver la luz blanca. ¿Limpiaré estos pantalones en casa durante la baja por maternidad? ¿Qué es esto? ¿Vives en el siglo pasado? ¿No? ¿Por qué estoy obligada a mantenerte? No, no, ni siquiera pienses que puedes mantener a este niño, cuélgame. Paso para abortar antes de que sea demasiado tarde. Lyudmila lloró durante mucho tiempo y le rogó durante mucho tiempo que abortara para no matar a su bebé, pero Nikolai se mantuvo firme. No tiene intención de trabajar solo y al mismo tiempo arrastra a su esposa alrededor de su cuello. No tiene la intención de hacerlo. Punto. Si Liuda quiere una familia completa. Así que ahora ella va a abortar y luego, cuando se recuperen, podrán dar a luz al niño absolutamente deseado. Pero eso sucederá más tarde. Ahora todavía tenemos que trabajar por ese hermoso futuro lejano. Llega lo más rápido posible, ya que Luda no pudo resistirse, ya que no le pidió a Kolya que cambiara de opinión, y que Versus también insistió en que abortara y personalmente llevó a su esposa de la mano hasta donde los alivió de este incómodo problema. A pesar de que Lyudmila lloraba mucho, Nikolai la llevó a la oficina y esperó detrás, debajo de la puerta, como si él estuviera allí. Para que no se escapara. Después de eso, en cuanto la mujer regresó al trabajo, se fue a otro viaje de negocios. Nuevamente no quería verla y acostarse en la misma cama con este hombre, pero por alguna razón ella no se fue. ¿Por qué solo? Ella no pudo. Probablemente Luda pensó en dar una respuesta exhaustiva a esta pregunta porque todavía siente algo por él y por eso es difícil imaginar que Kolya no lo haga. Estando cerca, no podía hacer esto y los años tristes se prolongaron nuevamente durante los cuales Luda se enamoró de Dega y rara vez solía quedarse en casa. Por supuesto, ahora maduró y comenzó a distribuir los gastos de manera un poco diferente. Por ejemplo, una niña comenzó a dar una cierta cantidad para los gastos de su madre, aunque Nikolai estaba muy indignada por el hecho de que su madre. Los suegros todavía existen en el mundo, mientras que el marido no dudaba en dar una determinada cantidad cada mes para los gastos de sus ricos padres o de su no menos rica hermana, que en ese momento ya había dado a luz a un hijo de alguien desconocido y ahora lo está criando como madre soltera. Nikolai es todo. Una vez inventó excusas y dijo que para Natasa era difícil pero que pagaría más tarde, o que sus padres necesitaban electrodomésticos nuevos o incluso un chequeo urgente en el hospital, pero en realidad resultó que allí no había señales de necesidades urgentes. Luda estaba enojada con su marido y por eso apartó esa cantidad, parte de ese dinero y se lo pasó a su madre como apoyo económico para su hija. Entonces, pasaron algunos años más. Lyudmila ya estaba acostumbrada a vivir como ella vive. Cuando ella visitó su casa, compró los electrodomésticos necesarios, podrá planificar para el bebé y convertirse en padres. Luda aceptó las palabras de su esposo con entusiasmo. Tal vez Nikolai simplemente maduró y se convirtió en padre ahora. Tal vez leyó esto en alguna revista de mujeres sobre cómo esto es exactamente lo que sucede tan a menudo con los hombres modernos y ahora Kolya está lista para darles el futuro. Bebé con todo su cariño y todo el cariño comenzaron a intentar convertirse en padres. Lyudmila se instaló en su ciudad, dejó de realizar largos viajes de negocios, comenzó a dedicar más tiempo a crear comodidad y mantenimiento del hogar, pasó año tras año, pero desafortunadamente no lograron ningún progreso en este asunto. La mujer decidió que el tiempo se acababa y necesitaba urgentemente comenzar a ser examinada. Además, Nikolai rechazó resueltamente incluso la idea de que él fuera el culpable de la infertilidad familiar. Fuiste tú quien vino a nosotros para abortar. Ahora te toca a ti resolver esto. ¿Y yo? ¿Qué tiene esto que ver con esta formulación de la pregunta? La hermana de otra Natasa, Kolya, estaba increíblemente enojada y comenzó a intentar tenderle una trampa. Vida personal. Naturalmente durante sus largas citas con hombres,
el sobrino de su marido empezó a pasar todo el tiempo en su apartamento porque que ninguno de los demás familiares quería cuidar del niño, solo Luda con cuidado, como por insinuaciones. Intentó expresar su descontento con su marido por el hecho de que siempre había un niño extraño en su apartamento, sobre quien tenía que cocinar, quien necesitaba limpiar y quien lavar la ropa. Inmediatamente lo derribó no con críticas desagradables: generalmente eres una flor estéril, por lo que deberías estar feliz de que al menos el hijo de Natasa esté corriendo por aquí desde usted, no se olvidará de servirle un plato extra de sopa de malta y para qué. No he oído nada más sobre que te haya comido. Está claro, de lo contrario saldrás volando de aquí como un cisne blanco. Lyudmila comprendió que, enojado, su marido decía exactamente lo que pensaba: voy a conseguir un apartamento con ella por alguna razón, lo consideraba completamente suyo. Y tampoco hubo necesidad de averiguar las razones durante mucho tiempo, ni siquiera una o dos veces, ella lo escuchó con sus propios oídos como su madre. El suegro le dijo hábilmente a Nikolai que el hombre es el cabeza de familia. No importa que esté registrado a nombre de quién. No dejes que tu esposa se siente sobre tu cabeza, entonces ella no se sentará sobre ti. Una mujer debe ser obediente a su marido. Para Lyudmila fue amargo y ofensivo escuchar esto porque la estaba presionando para que ganara dinero para comprar un apartamento y estaba haciendo un trabajo muy difícil y desagradable y todavía no le recordaba el dinero que tenía. A sus padres les rogaron y que necesitaban devolverle este dinero. Todo se derrumbó de repente, cuñada y suegro, y todos gritaron que era una ingrata y estúpida, y que una mujer inteligente en su lugar simplemente permanecería en silencio para que su marido no fuera expulsado del apartamento. Lyudmila no existe desde la infancia. Escandalosa y tranquila, su madre era exactamente igual. De hecho, poco a poco empezaba a ceder y su hija vio que pronto su madre incluso podría necesitar ayuda en las tareas del hogar y en la vida cotidiana. Año tras año, Lyudmila seguía ser tratado. El evento no fue el mejor, pero el hombre creía que, dado que la propia Luda tuvo un aborto una vez, la dejaría lidiar con las consecuencias ella misma, pero los sobornos de él son buenos porque es un hombre. Escritorio, todo también de alguna manera comenzó a salirse de control. Sí. Ocurrieron problemas, luego Lyudmila Viktorovna se olvidó de hacer algo y luego, por alguna razón, todavía no miró o incluso confundió algo. Le resultaba difícil trabajar, recibir tratamiento, ayudar a su madre y todo eso. Al mismo tiempo, la mujer quería apoyo, ayuda y palabras amables, pero no recibió nada. Incluso a la gente le parecía que Kolya comenzó a tratarla peor precisamente porque ahora no aporta tanto dinero a la familia porque ya no sale de viaje por negocios, como si fuera culpable de algo delante de él, como si la decisión fuera que ella se quedara en casa y se sometiera a un tratamiento para poder hacerlo. Tener la oportunidad de darle un hijo, pero Nikolai parecía haberse olvidado de ello como por arte de magia y reemplazó su propia opinión con la opinión de su hermana y su madre, a quienes, por supuesto, no les agradó Lyudmila. Después todo, si Kolya Uvela a veces Lyudmila lamentaba con todas sus fuerzas que ya no vivían allí como clase trabajadora en el albergue. Por supuesto, allí tenían mucha menos comodidad, se llevaban bien con su marido. ¿Sucedió esto cuando ella y Kolya lograron alejarse tanto el uno del otro? ¿Es esto reversible? ¿Qué le aconsejó la madre a la joven? Simplemente deja a tu marido y busca a alguien más. Además, ella no es una dote. Encontrará una nueva vida que abandonar, pero no. Lyudmila estaba segura de que nunca abandonaría a Nikolai. No puedes tratarla así. Sin embargo, con el tiempo, la madre de Lyudmila se hizo mayor y más débil. Era más joven que la suegra de Kolya, pero debido al arduo trabajo a lo largo de su vida y las difíciles pruebas que le sobrevinieron, ella envejeció prematuramente, necesitaba medicinas caras y ya no podía trabajar. Cobró una pensión y se quedó en casa, como ella misma dijo. Ella se alejó de la casa de su madre para esperar a sus nietos, y también pagó las cuentas de su cuartito y empezó a ayudarla. Luego fue a comprar a la tienda y trajo un paquete completo de alegría de mamá. Luego pidió medicinas.
En la farmacia pagaba y se lo regalaba a su madre, o incluso pagaba las cuentas con una palabra que intentaba, como hija ejemplar, devolver al menos un poco de bondad por lo que hacía por ella en una tiempo, pero a Kolya, como era de esperar, no le gustó, comenzó a preguntar a dónde iba cada mes algo de dinero del presupuesto familiar. La cantidad no es muy significativa, pero tampoco pequeña, una cantidad decente, especialmente considerando cuánto dinero se recaudará allí en un año. Lyudmila no se preocupó y también lo negó y dijo que estoy ayudando a mi madre. Porque ella no es joven, ya puede trabajar más para mí, pero pensión sí, ¿qué tipo de pensión hay? Solo lágrimas, pero aún así se enfrentó a una reprimenda tan fuerte de su marido que incluso se sintió muy incómoda por un tiempo. Desde que vuestra madre empezó a ser considerada un miembro más de nuestra familia, os doy de comer y canto, ¿por qué debéis ser madres todas? Agotado, esto no se hace en la familia, deténgase de inmediato porque de lo contrario lo recibirá de mí y de su madre y ahora deje que el anciano siga trabajando. Lyudmila entendió bien que su marido estaba equivocado porque derramó una cantidad mucho mayor sobre sus padres y hermana de lo que le echó una madre soltera sí, y su salario, si no lo ve con toda honestidad y no lo tiene en sus manos, al contrario, le dan todo entonces no se sabe quién es. Allí cuánto gastan en quién, y luego por primera vez personas, y si se me permite decirlo, una rebelión contra lo que hizo en familia Nikolai, yo misma gano dinero, dijo con frialdad, y puedo decidir dónde gastarlo yo misma. Se lo das a tu madre. ¿Por qué no puedo dárselo a Kolenka? Te pido que cierres bien este asunto. Pero Nikolai simplemente no podía permanecer en silencio. Desde hace muchos años está acostumbrado a que todo el salario de su esposa termine a su disposición, y ella misma casi no tiene nada que ver con sus gastos. Que él no quería compartir este poder financiero en el familia, año tras año se hizo cada vez más difícil para las personas mentir, no solo no tuvieron éxito con sus hijos a medida que crecían, sino que también. Y sus familiares la acusaron de esto, su suegra simplemente se comió a la joven. La llamó todo tipo de malas palabras y dijo frente a su marido que una mujer sin hijos es un desierto. Todos los hombres simplemente se van tarde porque el significado de la vida es dejar herederos. Entonces, ¿qué clase de herederos puede haber? La cuñada de Natasa también está al margen, ella no se quedó, no funcionó con un hombre permanente y lo pensó. Todo por la presencia de su propio hijo. Dicen que los hombres no quieren criar al de otra persona, resulta que el niño se quedaba con ellos más seguido. A veces incluso con uno nuevo y saliendo de casa era necesario cuidar a Lyudmila a diario, nadie le preguntaba si la joven quería esto, si tenía otros planes, y todo porque nadie la necesitaba, y Kolya le estaba haciendo un gran favor al vivir con ella de manera tan inadecuada en todos los aspectos. Lyudmila continuó ayudando a su madre, pero como en secreto para todos. Y cada vez había menos tiempo para ser una buena hija, después de todo, ella tenía que cuidar al sobrino de su marido, mientras que el propio Nikolai no se esforzaba por dedicarle tiempo al niño. Culparon a Luda por decir que todavía era trabajo de mujeres dejarla trabajar, pero la mujer aún así logró encontrar unos minutos e inventar algunas excusas para visitar a su madre, solo necesitaba comunicarse con un ser querido y nadie presente. El mundo excepto su madre podía darle esta sensación de calma, confiabilidad y alegría de vivir. El apartamento que Nikolai y Lyudmila lograron adquirir con tanta dificultad no estaba en la mejor ubicación y la zona era muy remota, teniendo en cuenta que lo estaban. Al no tener éxito con sus hijos, Kolya comenzó a insistir. Para que su esposa pudiera volver a viajar por negocios y ganar dinero para expandirse y mudarse, él constantemente hablaba de lo apretados que estaban en este departamento de una habitación, que la audibilidad aquí era simplemente increíble, que el área era un área para jubilados. Y en general, ¿qué tipo de vida es esta, aunque vayas a caminar por el centro? Simplemente ya no es posible. Convenció a la mujer de que todavía era relativamente joven. Ahora tal vez funcione un poco más tarde. Sin hijos, como les ocurre a muchas parejas felices, pero en la vejez.
Necesitan tiempo para cuidar a Gilles para no sufrir más tarde. Luda pensó que Kolya tenía razón. Si vendes este apartamento y luego compras uno nuevo por una cierta cantidad, será rentable y conveniente. También le gustaría vivir no en una casa antigua con una cocina pequeña y un calentador de agua a gas en lugar de agua caliente centralizada, sino en una casa nueva, bien equipada, con ascensores y portero. En resumen, quería vivir todo lo que pudiera conseguir. Si una persona moderna quisiera, por supuesto, no querría empezar a trabajar de nuevo, como si estuviera en trabajos forzados. Nada, pero que se puede hacer. Tal vez tenga razón la suegra cuando la acusan de ser una flor estéril. Si no les funciona con los niños, mejor no perder el tiempo y ganar dinero para comprarse un apartamento mientras exista esa oportunidad. De lo contrario, su empresa cerrará en un horario irregular y no podrá viajar de manera más rentable. Kodirov Nikolai realmente apuró a su esposa a tomar la decisión correcta. Según él, ella se iría rápidamente. En un viaje de negocios, Lyudmila incluso tuvo la impresión de que Kolya ya no podía esperar a que ella finalmente hiciera las maletas. Sus cosas y salir del departamento. Ella se sintió ofendida por su actitud, pero ¿qué se puede hacer en términos de ganancias? Tiene razón, hay que hacer algo mientras exista la oportunidad, de lo contrario será demasiado tarde, según él. Según los cálculos de la joven, necesitaba una cantidad relativamente pequeña que declarar. Por supuesto, tendrá que trabajar en el apartamento durante algunos años en horarios irregulares. Pero ella ya está acostumbrada a esto desde hace mucho tiempo. Pero cada 1000 que gana trae. Está más cerca de vivir en una casa con buena distribución y en la mejor zona. ¿Es esto siquiera posible? No es la verdadera felicidad e incluso con Nikolai pudieron mejorar en el campo profesional. Lyudmila estaba fuera de competencia para su edad. La mujer logró acumular no solo experiencia en su libro de trabajo, sino también autoridad entre sus colegas y subordinados. Pero la escucharon y tuvieron en cuenta que tal posición podría incluso considerarse privilegiada, pero Lyudmila no le prestó atención a esto. Lo único que la joven necesitaba era su familia, su marido, y sería bueno tener otro hijo bueno. La madre también es comprensible, pero tiene una carrera. Prefiero no construir con mucho gusto. Pero no siempre las cosas en la vida salen como uno quiere. Lyudmila tuvo la oportunidad de descubrirlo y experimentarlo en su propia piel. Entre viajes de negocio siempre tenía 1 o 2 descansos. Meses, en esos momentos ella volvía a casa y la mujer esperaba con ansias estos momentos. Lyudmila quería abrazar a mi madre, recostarme en el hombro cálido y fuerte de mi esposo, visitar a los colegas con quienes trabajaba aquí, en resumen, quedarme en la comodidad habitual. Son por un tiempo, pero ahora todo resultó diferente para ella. Ni siquiera tuvo tiempo de llegar y desempacar las maletas cuando el sobrino de su marido, un niño travieso y ágil, cayó en sus brazos. Cuando Liuda le pidió a Kolya que entretuviera personalmente al niño hasta que ella compilara y presentara un informe, lo recibió. Una respuesta inesperada pero muy desagradable. ¿Por qué debería hacer tu trabajo? ¿Qué te pareció? Te fuiste de viaje de negocios y me compraste y en general, familia no. De la música. Lyudmila se dio cuenta de que cada uno de sus viajes es una influencia. La suegra y la cuñada sobre su marido aumentaron y ahora la palabra de Natasa aumentó. Era realmente valiosa. Pero la ignoraron por completo y no había nada que decirle a la joven, pero a la mañana siguiente fue hacia la niña y apenas cruzó el umbral del apartamento. Llegó a recoger a su hijo. No pudo resistirse a criticar a su nuera mientras usted se tambaleaba. ¿Quién debería sentarse con Stasik, o su marido, un hombre de círculos industriales, debería protegerse del sol? Ella se va de viaje de negocios como antes y trae dinero de allí a un apartamento nuevo. Ella era la que quería viajar por las ciudades, vivir en apartamentos alquilados, nada cómodos, tratar con todas sus fuerzas de ahorrar su dieta para poder llevar a casa al menos algo además de su salario, y ahora Natasa la está regañando por eso. Luda sabía que sin la aprobación y guía de su madre,
Ella misma y su boca no abrirían, lo que significa que todo es suegra. Por cierto, se burló de ella a través de su hija, dijo Lyudmila. Con moderación. El niño tiene una madre viva y sana y también un padre, por así decirlo. Dijo porque Natasa se acercó a ella con tanto fervor, como si estuviera esperando una declaración tan descuidada. Bueno, mi hermano agradeció poder cuidarte sin hijos, basura innecesaria. Sí, al menos por sentimiento de agradecimiento, sin regañar. Él y sin alejarte te alimenta y te tolera. Guau, resulta que Nicolai la está alimentando. Ella no quería que los vecinos volvieran a escuchar la pelea, así que no dijo nada en los pasillos, simplemente cerró la puerta. Puerta. Puerta, y luego la joven en el pasillo cayó directamente al suelo y comenzó a llorar, agachando la cabeza. Manos, bueno, ¿cuánto tiempo aguantará esto? ¿Por qué tiene un carácter amable que simplemente no le permite terminar? Bullying. Kolya nunca la defendió frente a sus familiares, el hombre simplemente creía que tenían razón. Por el hecho de tu existencia, además, tu madre te sermoneó repetidamente directamente en público, tu presencia no debe ser socavada, lo más importante es el hijo. Estos son parientes, parientes consanguíneos, porque puedes tener muchas esposas, pero solo tienes una madre y además solo tiene una hermana, eso es lo que necesitamos. Aprecio que Lyudmila, por supuesto, tuviera algo que decir sobre este tema, que a su marido simplemente le estaban robando dinero con un pretexto u otro, pero el propio Nicolai nunca discutió este tema y, en general, consideró este hecho como lo más perfecto. Como norma, y la gente no debía volver a capacitar a su esposa antes de que Kolya regresara del trabajo, todavía era necesario tener tiempo para preparar algo inusual para la cena. A Nicolai no le gustaba que en su casa lo recibiera algo sencillo y poco exigente. A su esposa que a un hombre le gusta comer delicioso, por eso debe estar segura de que él quiere sentarse. Poco a poco Lyudmila empezó a comprender que en los viajes de negocios es más fácil, en cualquier caso, nadie la sacude y ella solo cumple con sus tareas laborales directas según lo prescrito en el contrato de trabajo y, por cierto, les pagan muy decentemente. Aquí resulta que nunca se sabe lo que te exigirán y todo el dinero que le quitarán, pero ahora ella no le dio a Kolya el monto total sin dudarlo. Simplemente lo puso en una cuenta especial en el banco a la que su marido tiene acceso y al principio Nicolai en voz alta e incluso obscena protestó contra este estado de cosas porque había perdido la única palanca esencial de presión sobre su esposa, pero aquí Lyudmila estaba convencida de que solo sería así y no otro. Recordaba bien la historia que sucedió al comienzo de su vida familiar. Cuando todo el dinero acumulado por su trabajo fue a un auto para corredores atrevidos. No, ella nunca se equivocará, así que por supuesto Kolya también participó en ganar dinero. Madre y hermana pequeña, es mejor que la propia Luda lleve la cuenta del dinero que ella ha ganado y ella todavía va a buscar un apartamento. Kolya también tuvo dificultades con el hecho de que no tenía las ganancias de su esposa en sus manos y, por lo tanto, intentó por todos los medios cambiar esta situación. Sin embargo, Lyudmila pronto se convenció de que tenía toda la razón en cuanto a los ahorros de la familia. Y su parte del presupuesto total. Una noche, cuando nada presagiaba problemas, Natasa vino a buscar a su hijo con una cinta métrica y comenzó a medir activamente las paredes y aberturas del apartamento de Lyudmila. La pregunta de qué estaba haciendo realmente permaneció congelada en ella. Labios. La joven Nicolai no estaba en casa y no tenía dudas sobre cada palabra que decía. Se lo transmitirá a su marido Rita. No, es mejor esperar un poco y entonces quedará claro por qué hace esto y qué quiere lograr. Mientras tanto, Natalia Tregua de manera simple y eficiente todo lo que iba a hacer, ingresó los resultados de medidas en un cuaderno especial y se sentó en la cocina con una taza de té y un panecillo que hice hoy para la llegada de Nicolai del trabajo. Ni siquiera se sentó en un abrir y cerrar de ojos, como si así fuera. Siempre fue costumbre realizar la visita con una cinta métrica y una libreta. Cuando Kolya regresó del trabajo, fue a lavarse las manos y luego fue a la cocina, donde lo esperaban su esposa y su hermana.
Después del habitual intercambio de preguntas rutinarias sobre cómo estuvo el día, Natasa finalmente comenzó a hablar de lo que le interesaba a Lyudmila, y fue el turno de la joven de sorprenderse. Me imaginé, Natalia hablaba con calma, como si hablara de algo con naturalidad, pero ella tendría que inventar algo para la cocina. Quiero vivir con estas cosas viejas. Necesito comprar algo más moderno y funcional. Espero que mi hermano me ayude y me haga un buen regalo de inauguración. Lyudmila trató de no mostrar un interés extremo en nada. Resulta que este apartamento era Colia. Planeaba simplemente dársela a mi hermana para que la usara, pero ¿qué pasa con sus planes de vender esta casa sin venderla? Definitivamente no tendrán suficiente para algo decente en una buena zona, como soñaron todos estos años. Nikolai de alguna manera se encogió de hombros con indiferencia y siguió comiendo espaguetis a la carbonara. Incluso a Lyudmila le pareció que esta pregunta no preocupaba mucho a su marido, pero Natasa no se rindió, trató de que su hermano discutiera con ella todo lo que quería sobre este apartamento. Y finalmente se tomó la decisión, preguntando qué Lyudmila estaba esperando para finalmente saber qué estaba pasando. De hecho, esto es lo que sucede cuando podemos superar esta zika. Pronto tendrás que ir a la escuela en tu lugar de residencia para no tener que conducir por toda la ciudad o sufrir con la traducción. Pronto, Nikolai le dirigió a Lyudmila una mirada inusualmente amistosa y le preguntó con voz suave y tranquila, con la que ella hacía mucho tiempo que no lo abandonaba. Escuché, ¿cuándo crees que podremos mudarnos, cariño? Quiero decir, cuando finalmente conseguiremos un nuevo departamento. La joven mujer. Pero ¿qué puedes decir si ella no planeaba mantener a su hermana y el sobrino del marido vivía en la zona? Sí, y no está en consonancia con su posición dar tales obsequios. Incluso si asumimos que el apartamento sigue siendo propiedad de la familia, es claro y comprensible que con buena salud no habrá escapatoria. Por lo tanto, desde su punto de vista, era mucho mejor negarse de inmediato e incluso el umbral no está permitido. Estábamos planeando vender este apartamento, dijo con la mayor calma posible. Porque no puedo arar y arar en viajes de negocios sin enderezar la espalda para siempre, así que vendamos informemos lo que compré y luego lo haremos. Compralo. Colia le habló de una manera inusual. Pacientemente, como con un niño pequeño, y esto alertó a Lyudmila. Bueno, yo también he estado ganando algo todos estos años. Por supuesto que sí, y a crédito puedes conseguir ahora la parte que falta de la hipoteca. Buena tasa de interés. No necesitan vender este apartamento, aunque es pequeño y está en las afueras, pero podremos ayudar. Natasa y su hijo nunca ganarán suficiente dinero para pagar su propia vivienda. Contratar una hipoteca y pagar rápidamente el sol con nuestros ingresos. Esto no es un problema, como acordamos. Lyudmila ya entendió de dónde soplaba el viento y, por supuesto, lo aclaró con una risa. Con mis ingresos esto no es un problema. Entonces, Colia, ¿cuánto informarás en términos porcentuales? Nikolai se dio cuenta de que su enfoque no calmó la vigilancia de su esposa y que es hora de simplemente presionar a Lyudmila aprovechando el hecho de que ella está en minoría aquí porque su hermana Colia está de su lado. Comenzó a decir que en las buenas familias es costumbre ayudarse entre sí, y no son solo una buena familia, sino excelente, lo que significa que él simplemente no puede vivir en buenas condiciones sabiendo que su propia hermana vive con sus padres y por tanto no puede mejorar su vida personal y, en general, cuanto asume la esposa a la hora de decidir a quién dejar la casa y a quién no. Al fin y al cabo él es el cabeza de familia y también tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Este apartamento queda para Natasa y su hijo. Que así sea. Si algo no le conviene, entonces nadie aquí la detendrá. Pero, de hecho, es mejor resolver todo de forma pacífica, tranquila. Se las arreglarán de alguna manera sin vender este apartamento. En casos extremos, ella trabajará un poco más y él también lo intentará. Reporta todo lo que puedas, así que no hay razón para entrar en pánico. Lyudmila escuchó a su esposo y no entendió cómo reaccionar ante esto.
simplemente estaba disgustada al ver cómo Natasa asentía como un muñeco chino, estando de acuerdo con cada palabra de su hermano. Incluso si ella tuviera un hermano así. Si ayudara a mi hermana a expensas de mi esposa, ella probablemente también estaría de acuerdo. No, no podría hacerlo. Mamá le enseñó que nunca debes tomar lo que pertenece a los demás y actúa deshonestamente. Es mejor esforzarse más, pero ganar dinero con el propio trabajo que condenar. Las lágrimas de alguien de dolor y odio. Luda sonrió ante sus pensamientos y se dio cuenta de que su marido y su destreza estaban esperando su respuesta. Escuche, dijo, con la mayor calma posible, de este departamento no podemos irnos le guste o no a alguien, pero no podemos mañana. Tú y yo, Colia, nos sentaremos y contaremos todos nuestros ahorros y verás que no son tantos como crees. Pagar la hipoteca por otros años es una idea regular, ¿no? Pensar. Entonces esta pregunta está resuelta. ¿Viviremos en condiciones normales o todo seguirá como está, nada? Vamos a comprar. Natasa resopló, saltó de la mesa y rápidamente corrió hacia el pasillo arrastrando la RU, miró a su esposa, se giró enojada y salió de la cocina. Liudmila se encontró completamente sola. Ella misma ya no estaba segura de haber hecho lo correcto. No debería haber insistido tanto en la necesidad de vender este apartamento. Al fin y al cabo, ella también se acostumbró después de tantos años. Sí, y nadie parecía poder transferirle la vivienda a Natasa hasta ahora. Quizás sea cierto que si hacen lo que quieren, siempre podrán deshacerse de esa casa y pagar. Entonces, las obligaciones crediticias con el banco. Luda se miraron en la superficie espejada del refrigerador, aparentemente normal en apariencia, pero todavía bastante cansada de la vida. Una mujer de acero inoxidable, como en un espejo mágico, vio sus esquinas dobladas. La boca, las arrugas entre las cejas, los hombros caídos. Es que tenía muchas ganas de vivir cuando se casó con Colia. ¿Por qué le permite comportarse así y por qué no ha hecho callar a esta Natasa que se está metiendo con su hermano? Olvidando que en realidad ya está. Su marido. Liudmila empezó a recoger poco a poco la mesa y a poner los platos en el fregadero. Sería bueno que la cocina del nuevo apartamento fuera tan grande que hace unos meses hubiera espacio suficiente para poner un lavavajillas en uno de ellos. Viajes de negocios, vivía en un estudio, por lo que tenía lavavajillas y desde entonces este artículo doméstico se ha vuelto muy deseable para Liudmila. Y lo que es muy conveniente en realidad es que todas las cartas están en sus manos. Venderán este apartamento y ni siquiera debería pensar si es necesario o no, se lo merece. Vive cómodamente y luego mira si con el bebé todo le saldrá bien. Luda soñó que ella y Kolinko tendrían su propio hijo y Natasa ya no lo tendría, lamentando que esta era su única alma gemela y que al menos él lo cuidaría de su sobrino, porque la flor estéril no es su esposa capaz de dar a luz un hijo o una hija natural. En cuanto aparezca el niño la vida mejorará. Su vida y la de Nikolai son así que solo hay que tener un poco de paciencia y todo funcionará como un reloj, pero el gusano de la duda acechaba dentro de la mujer y no quería darse por vencida. ¿Puede haber felicidad familiar? Donde el esposo no escucha a su esposa y solo quiere satisfacer los infinitos deseos de su hermana y todavía dice guau, tienen exigencias. Entonces ella debe arar sin enderezar la espalda solo porque su cuñada está en los mismos 3 dormitorios apartamento con sus padres. La vida no funcionaría si lo colocara con cuidado cerca del fregadero. Entonces la mujer escuchó lo que estaba sucediendo en la habitación donde su esposo se había retirado después de una pelea y llegó a la conclusión de que Nikolai ya iba a cama para ir a trabajar mañana. Tan pronto como amaneció en el primer turno, Liudmila decidió irse. Sabia como una esposa inteligente y experimentada y permitirle descansar en paz, pero por ahora tiene tiempo que puede, con la conciencia tranquila, gastar en sí misma. En su computadora portátil comenzó a visitar los sitios de publicidad gratuita y las agencias inmobiliarias que trabajaban. Su ciudad, Navarra de filtros, a mulherescoleo as características que ela sonó, gostaria de ver en seu futuro apartamento pelo menos doisou un melhor ainda, 3/4, ampla espacosa cocina, loggia. Ou baranda totalmente isolada, sem andares externos, casa con no máximo años,
años desde la fecha de puesta en servicio. La mujer misma no se dio cuenta de cómo estaba soñando despierta. Estaba tan absorta en todas las opciones que se ofrecían en abundancia a los compradores con dinero que no prestó atención a cómo Nikolai estaba detrás de ella, mirando la pantalla de la computadora portátil. El hombro de su esposa y los labios del hombre jugaban con una sonrisa engreída e incluso burlona. No había nada amable ni bueno en esta mirada, no había calidez de aceptación, solo ira y sed de ganancias, solo envidia y desprecio. Nikolai se giró y entró en la habitación sin ser visto y Lyudmila continua. Siéntate tranquilamente y elige un futuro nido familiar, sin sospechar nada. La mañana siguiente comenzó como de costumbre. Liuda se levantó temprano para prepararle el desayuno a su esposo. Puso la mesa y lo preparó para el trabajo. Ella misma podría ir a la empresa más tarde, antes. La puerta se cerró detrás de Nikolai, sonó el teléfono y Lyudmila rápidamente cogió el teléfono cuando vio que su madre la llamaba ahora, quien no llamaría en un momento inoportuno. Hija, ya estás en casa, la voz fue alienante. Ahora ven a mí, es urgente. Liuda. Entiendo que tienes trabajo, no quiero hablar por teléfono, pero créeme, esto es realmente muy importante. Lyudmila no tuvo más remedio que asentir y llamar rápidamente a un taxi. No entendía por qué su madre estaba tan preocupada. Pero ella no era el tipo de persona que molestaría a una hija adulta en medio de la jornada laboral. Al parecer pasó algo que realmente cruzó todos los límites hasta que entró su madre. Luda estaba nerviosa porque no podía ni imaginar lo que estaba esperando. Para ella ahora en la puerta, tal vez su madre no se sentía bien o había sucedido algo más. Quizás sus vecinos la estaban ofendiendo, pero la realidad resultó ser aún más fantástica de lo que esperaba. La madre de Lyudmila parecía solemne y un poco triste. Mira lo que encontré. Le entregó un sobre hecho de papel blanco estándar. Hay miles de estos sobres por todas partes. Se encuentran por todas partes. En el interior había un aviso de la oficina de registro. El padre de Lyudmila, Vasily Petrovich, murió la semana pasada. A pesar de no tener relación con su hija, la incluyó en su testamento por ser su única hija, de tu padre. Hijo único. La cantidad en la cuenta bancaria del testador parecía más que deseable. Esto es una especie de broma. Mi madre pidió la carta en sus manos. Simplemente no creía que esto sucediera, no en las películas de Boyu, sino en Naboo, pero mi mamá negó con la cabeza. No, esto no es una broma, él realmente es su padre. Pero luego el carrusel de herencias comenzó a rotar mucho entre diferentes departamentos gubernamentales y se centró mucho en las mismas necesidades. Votar. Ahora cantó de todas las formas posibles sobre su sabia y oportuna decisión de comprar uno nuevo. Vivienda en un barrio de élite de su ciudad entre nuevos edificios de clase empresarial. Lyudmila firmó el contrato de compra y venta y le sonrió a Nikolai. Finalmente su sueño se ha hecho realidad y no importa lo que pase con ese pequeño apartamento de un dormitorio. Por supuesto, casi todos de su dinero lo heredó de su padre. Pero no puede irse de viaje de negocios y vivir en paz. También Nikolai, en la amplitud de su sonrisa, parecía el gato de Cheshire, feliz con todo y en paz. Pero tiene razones. Las sonrisas eran completamente diferentes. Seguía pensando cómo puedes ser tan estúpido que no sabes nada de las leyes. Compró un apartamento nuevo con dinero que le pertenecía personalmente y la propiedad de esta casa simplemente se extiende a ambos. Porque están oficialmente casados. Qué bueno es tratar con una chica tan estúpida. Claro, él solo tiene la mitad de posibilidades, pero la obligará a renunciar a la mayor parte de su dinero solo para deshacerse de la ahora y ganó. Realmente no necesita esperar, la riqueza acaba de llegar a él. Ahora en sus manos, nunca perdería la oportunidad. Lyudmila estaba ocupada empacando sus cosas y mudándose, y mientras tanto Nikolai le preparaba una sorpresa increíble. Por supuesto, a este chico no le agradará, pero ¿quién tiene la culpa de eso? La gente debería haber guardado silencio sobre el hecho de que su padre de mente estrecha murió y le dejó tanto dinero y ella parloteó, bueno ahora lo va a pagar y por todos esos años que pasó cerca de ella, él también comenzará a vivir de una manera nueva, como un hombre rico,
lo tendrá todo y una mujer amada y un buen auto y hermosos hijos y lo más importante es que todo. Él lo tendrá con su dinero y de ninguna otra manera, y quien se cree ella también, para mí, ya, y bueno, ahora definitivamente todo le irá bien. Anticipando el momento de su triunfo, Nikolai regresó temprano del trabajo, pero el hombre no tenía prisa por poner todas sus cartas sobre la mesa. Primero cenó de verdad y luego, mirando de nuevo el apartamento, dijo: bueno, Liudka, deja de oscurecer, creo que es hora de jugar. Abiertamente, estoy seguro de que puedes y necesitas descubrir la verdad. Yo tengo otra mujer y tú simplemente no. Sé decir las cosas, arreglar tus cosas, en fin, sálvame para un nido familiar tan lujoso, te estaré agradecido, por no decir que para Lyudmila tales revelaciones fueron completamente inesperadas. Su esposo parecía dolorosamente alegre en ese momento. Cuando compró este apartamento, fue doloroso evaluarlo en términos de qué tipo de infraestructura había allí. ¿Hay escuelas y guarderías para niños? ¿No fue tan ingenua la mujer al creer que todo esto se debe solo a que todavía espera que algún día lo haga? Y Liuda podría tener un hijo, se apresuró a confirmar Nikolai. Tu miedo de que dijiste solo una cosa simple, pero tan dolorosa con tu tic-tac. ¿Quién te necesita tan viejo? Sabías que necesitaba un hijo, pero no pude dar a luz porque una vez no miré lo suficiente y fui a abortar. Mi hijo va a nacer pronto. ¿Te imaginas que tu hijo no entiende la alegría que es esto? Así que vamos, no tardes que te mando tus cosas por correo si no quieres. Consíguelas ahora, simplemente no tiene sentido, pero las llaves de nuestro antiguo apartamento le di a Natasha lo que necesitaba porque tiene un hijo, incluso ella tiene y tiene. No hay nadie para ti, eres un estéril innecesario, entonces te establecerás allí de alguna manera en la vida, no me molestes. Puedes ir con tu madre, entonces te harás cargo de la vieja pérdida si ella ya ha dado a luz. Eres tan innecesario y estúpido, entonces, ¿qué debes hacer ahora? Y sí, te vuelvo a recordar este apartamento. El nuestro es conjunto, pero no te lo daré a luz pronto, registraré al bebé aquí. No tendrás tiempo de hacer nada en consecuencia. Con la ley, no tienes derecho a no dejarme, porque estoy registrado aquí y soy el padre. Lamentablemente no te será posible vender el apartamento. Esa mitad del costo te daré lentamente persiguiendo años, así que los alguaciles me quiten el salario. Tengo un hijo y su madre en apoyo no tendrá tiempo para las ancianas. Soy una flor estéril aquí todo el tiempo que salí. ¿De aquí o que estás quieto? Lyudmila escuchó a Nikolai y lo miró como es que no entendió de inmediato a dónde iba este hombre. ¿Por qué continuó viviendo con él y no se enteró de inmediato y así es como él se encargó de todo? ¿A dónde se fue la galantería y la cortesía con la que sabía hablar si necesitaba algo de ella? Frente a ella él simplemente tenía experiencia. Un estafador y nadie más. Bueno, está bien, no hay nada de qué disculparse, claro, tantos años de vida, pero ¿qué podemos hacer ahora? No se puede volver atrás, no se puede contar nada. Bueno, se las arregló. Para asegurarse de que todo estuviera a su favor, es bueno que en el camino estuvieran verdaderos profesionales, gente atenta. Por ejemplo, el notario con el que Onana redactó la escritura de herencia. De qué alma tan maravillosa. El hombre inmediatamente le aconsejó que era lo mejor para hacer en su caso y terminé haciendo ejercicio. Cuando la verdad miró al agua: bueno, ¿por qué estás quieto? Nikolai no lo entendió. Según sus cálculos, ahora Lyudmila debería haber estado fuera de sí al darse cuenta de que él no solo la había engañado y vivido con la niña a un lado, sino que también le había robado sus bienes hasta el final, y que ahora no tenía nada, ni siquiera lo que tenía. Ni siquiera lo que había heredado, pero Lyudmila, por alguna razón desconocida para él, estaba tranquila como una boa constrictor. Y entonces algo malo, una premonición lejana de que no lo sabía todo y no lo había calculado todo, se deslizó en el alma del hombre. Nikolai dejó de lado todas las dudas como si simplemente le estuvieran obstaculizando. ¿Qué podría estar mal ahí? Vio el apellido y las iniciales de su esposa en los documentos de propiedad del departamento. Sabe que todo es de ella, que ahora ella puede hacer algo al respecto, luchar por vivir aquí, sí, pero no puede evitarlo.
pero comprenda que el suplemente no le permitirá vivir aquí mucho tiempo y felizmente. Ella ya lo ha estudiado, no hay duda de que él le mostrará el cielo en diamantes y cómo se lo mostrará. No, eso no es lo que Lyudmila está pensando. Parado y mirándolo, sonriendo algo, ¿qué pasa aquí? Que se perdió. Fuera de la vista, el apartamento fue comprado durante el matrimonio, dijo Luda en voz baja y conmovedora, como si contara con el hecho de que en algún lugar profundo de su alma la conciencia de Nikolai se despertaría y todo encajaría en su lugar. ¿De dónde me estás echando? Me iré ahora y Kolenka, pero Nikolai simplemente se fue como una mosca molesta, toda su apariencia decía ¿qué me importa lo que te pase a ti, incluso debajo de un puente o debajo de una cerca? El hombre dijo lo mismo, solo que de una manera aún más ofensiva hacia Liuda. Bueno, piénsalo, pronto tendré un hijo y él tendrá una madre. Seguiré cuidándolos, y a ti que eres adulta, además no pudiste dar a luz un niño para mí de todos modos, por eso ya no tengo por qué preocuparme más por ti, deja de hablar. No entiendo por qué no haces las maletas para salir de mi casa estando todavía en casa, pero Lyudmila no tenía prisa por ir a ningún lado y en cambio miró a su marido con una mirada larga y triste, bajo la cual Kolya de repente se sintió incómoda. Recordaba perfectamente que estaba actuando contra la ley y contra su conciencia, pero no tenía ningún deseo de tratar honestamente con ella. Está acostumbrado a usarlo. Lo que significa lo que le queda. Además, mientras Lyudmila se sentaba a la mesa y repetía aún más tranquilamente. Entonces Nikolai apenas escuchó su voz. Después de años de matrimonio. Mientras tanto, Kolya simplemente comenzó a perder la paciencia con esta esclarecedora relación que no transcurría según el escenario que él había planeado previamente, cansaba al hombre y lo que ella podía decirle no era absolutamente nada nuevo, y ya era hora. Para que fuera donde lo esperaba su amante embarazada de él, el que podía hacer que esto sucediera. Su sueño de felicidad de hijos, en contraste con este estéril y vacío, pero este apartamento es generalmente una gran oportunidad para él, de lo contrario tendría que inventar algo, salir de alguna manera, inventar algo nuevo y entonces tendrá todo lo que necesita. Todos nosotros. Lo que tengo que hacer ahora es insistir en que esta pequeña querida salga de aquí lo más rápido posible, sin importar dónde ya no le concierne. Porque si ella decide quedarse, entonces todo será maravilloso y en todos los sentidos bien pensado. El plan irá al tártaro. Está lejos de ser un hecho que el tribunal lo apoye. Por otro lado, después de todo, ella también tiene algunos derechos sobre esta propiedad. Sí, subestimó a su marido, está claro que la subestimó mucho si ahora comienza a descubrir que ella quien escribir esto, perderá el techo sobre su cabeza y es muy posible que él también lo haga. Esto no se puede permitir, significa que debería simplemente intimidarme. Me escapé de aquí tanto como pude. Me senté allí en silencio y no lo hice. Incluso saqué la nariz ahora, no entendí qué explicarte otra vez. Rápidamente hice mi maleta y me fui de aquí hasta que llamé a la policía y le expliqué que yo soy el jefe. Apartamento, si estás aquí en contra de mi voluntad, deja de sentarte aquí y pensar que estás decidiendo algo. Incluso mis padres ya me dijeron hace mucho tiempo que no tienes lugar en nuestra familia simplemente porque eres una flor estéril, no podrías dar a luz, pero está bien, no pudiste. Alguien más no podrá hacer esto por mucho tiempo. Lyudmila observó a este hombre con el que había salido durante tanto tiempo, a quien amaba, con quien caminaba, por supuesto que una buena parte de su vida simplemente fue desperdiciada. Es bueno que al menos haya revelado su verdadero rostro. Ahora, cuando tiene años y no es una vejez, cuando nadie realmente la necesita, cuando esa frase muy orgullosa e inquebrantable salió de la boca de Nikolai una vez más. Mi apartamento. Luda se echó a reír, ya que probablemente no se había reído en hace mucho tiempo. De todo corazón sé de dónde sacó el pañuelo y, estremeciéndose al mismo tiempo, riendo como ves, se puso inesperadamente seria y miró fijamente a su marido antes de presentarte alguna queja, Kolenka. Sería bueno estar interesado en tú.
sus propias perspectivas y después de tu marcha no están contentos. ¿Qué piensas? No vi cómo me trataste, solo era una máquina de hacer dinero para ti cuando iba de viaje de negocios, me llevabas con nuestro pequeño dormitorio, apartamento, habitación. Papi, no necesitas esconder tus ojos de mi vez, se informó, pero, ¿por qué tuve que pelear contigo? Esto ya sucedió cuando nos estábamos preparando para mudarnos. ¿Sería simplemente ingenuo de tu parte pensar eso? Estaría de acuerdo en tener al menos algo en común contigo. Además, también recibí dinero por todo lo que tenemos. Soy sin excepción, así que escucha, querida. Ahora eres imprudente. Bueno, ya sea que estés completamente sin hogar o no, si mamá y papá aceptan acogerte, parece que están respirando de manera desigual en tu dirección, de cualquier manera, ni siquiera lo pienses. Al verificar los documentos de estos lujosos apartamentos, si hubieras rastreado la historia del apartamento, entonces sabría que mi madre lo compró y ya recibí como regalo de ella del área total, aproximadamente 10 que compré dado que necesitaba dibujar. Firmaste un contrato de compraventa, pero no te corresponde ni la mitad de esa pequeña parte porque, en cualquier caso, probaré que transferí el dinero de la compra directamente desde la cuenta en la que lo depositó mi difunto padre y el derecho de disposición que recibí por herencia. Por lo tanto, no tienes nada que ver con este apartamento si decides ir a empujar. Aparte de tu atrevida hermana, entonces esto tampoco es una buena idea. En un ataque de codicia y en un ataque de codicia, firmaste todos los documentos que te di, decidí que sería injusto dejarte todo a ti. Gané a costa de mi salud y felicidad mientras tú estabas en casa disfrutando de los brazos de tus amantes. Por eso te haré feliz, tengo en mis manos una escritura de donación de ese apartamento, firmada por ti. Me lo diste con tu propia mano. No es que todo esté legalmente claro, pero no se puede probar nada. Un chorro de lenguaje obsceno saliendo de los labios en la habitación, un silbido mientras Lyudmila le mostraba lentamente copias de los documentos de ambos apartamentos. La mujer era prudente, prefería mantener los originales lejos de los que no estaban del todo cuerdos, tenía que contentarse solo con los canales en su teléfono. Así que ahora empaca tus cosas y lárgate de aquí. Buenos días. Recuerda que no estoy haciendo ceremonias contigo. Lo dejaré más claro. Bueno, ¿por qué estamos sentados esperando a alguien? Nikolai se balanceaba sobre la mesa, incapaz de aceptar tan rápidamente cambios tan drásticos en su destino. Simplemente no entendía cómo podía perder de vista el hecho de que su destino, la esposa, a quien consideró estúpida durante tantos años, no solo lo engañó, sino que literalmente lo golpeó en la cabeza. ¿Y qué le ordenas que haga ahora? ¿Dónde instalar a las amantes que viven con él y qué pasa si se niegan, especialmente desde Natasa? Probablemente también acudirá a ellos inmediatamente después de que Lyudmila los eche de esa habitación. Kolya gimió y se llevó las manos a la cabeza. No hace mucho, todo era tan simple y comprensible para él y el futuro le parecía completamente color de rosa y sin nubes. Y ahora el horizonte se nubló de nubes atronadoras y el suelo llovía con todas mis fuerzas. Luda volvió a reír, pero esta vez había tanto dolor en su risa que Nikolai preferiría taparse los oídos con las manos solo para no volver a escuchar algo así. Así lo dijiste. Finalmente dijo: bueno, Kolenka es una ladrona. El ladrón robó un palo, pero yo gané dinero con mi palo y tú no, esa es la diferencia entre nosotros. Por eso ahora voy a disfrutar de la vida en este lujoso apartamento con el que he soñado toda mi vida. Y irás donde me enviaste, debajo del puente, debajo de la cerca, para ayudarte a encontrar un lugar cómodo o podrás encargarte tú mismo más tarde. Media hora Lyudmila cerró las puertas detrás de Nikolai y llamó a un cerrajero para cambiar las cerraduras. Luego informó al conserje que este hombre ya no podía entrar aquí y comenzó a hojear tranquilamente el sitio web de la agencia de viajes. Solo tenía maravillosas aventuras por delante. Y unas vacaciones emocionantes.